se preparan para elecciones. Son comicios de importancia en el contexto global, ya que el proceso conlleva una serie de variables. La esencial es una ciudadanía que pide reformas sociales urgentes. Desafortunadamente, para aquel electorado, el criterio que domina el espectro político es una red de odio y preferencia bélica. Lejos de buscar el diálogo y la resolución de conflictos, Tel Aviv se apresta para elegir entre similares o quizá peor, iguales. Y ante tal escenario, analistas manifiestan preocupación. La prevalencia del extremismo sionista, sumada a la ausencia del liderazgo en el sector liberal, convierten a Tel Aviv en una plataforma ideal para la virulencia. Y ante la persistencia inmutable del terror como instrumento de control social, el precio final lo pagan los palestinos. Y esto a sangre y miedo. Hoy, bienvenidos a Detrás de la Razón. En Israel se acercan las elecciones parlamentarias, comicios para elegir a los diputados de Knesset. El partido en el poder, Likud, liderado por el actual premier Benjamin Netanyahu, ya no está tan seguro como en las últimas elecciones. La realidad es que el apoyo popular para esta fórmula cae cada vez más. Los recientes sondeos publicados en medios de comunicación israelíes ponen al partido gobernante en la segunda posición. El partido izquierdista Unión Sionista encabeza la lista con 4 escaños más que Likud. Pero se prevé que ninguna de las agrupaciones logrará la mayoría absoluta, lo que complica la situación. De ahí que el bloque de Netanyahu empieza a fragmentarse. Incluso si logramos formar el próximo gobierno, esta campaña electoral fue un fracaso colosal y Netanyahu es el principal responsable. Ya nos sorprende que las críticas en el seno de los altos miembros del partido de Netanyahu persisten. Sus colegas en el partido Likud critican la estrategia de Netanyahu durante la campaña electoral. Dicen que el premier se enfocó demasiado en la seguridad y se olvidó de problemas reales y urgentes. Creo que nuestra seguridad está en un gran riesgo porque hay un verdadero peligro que nosotros perdamos las elecciones. Eso creará un cambio dramático en nuestra política, lo cual arriesgaría la seguridad de Israel. Cualquier persona que no quiere que eso ocurra debe votar por Likud. Los números no mienten. Sondeos afirman que los israelíes están decepcionados ante las políticas del partido gobernante que ya tiene las riendas de Israel por más de 9 años. Manifestaciones multitudinarias como esta en Tel Aviv son una señal de la indignación ante el abuso de poder y la represión para acallar las voces que critican las políticas económicas de dirigentes de doble discurso. We are here to demand that the focus of the public debate would be on what really matters to the public: housing, fair wages, good health and education. Y los palestinos que viven bajo la ocupación israelí observan también de cerca el proceso electoral. No están seguros de que las elecciones garanticen un cambio de rumbo en la discriminación y la desigualdad que sufren. طبيعة الحكومة اللي جاية هي اللي بتحدد مسار السلمة وين بدنا نروح، لأن كل مرة بيطلع لنا إشي ندفع احنا الثمن. نتمنى ان نتيجة هالانتخابات ما يكون الدم الفلسطيني هو الثمن لهاي الانتخابات. La principal preocupación de los palestinos es prevenir imágenes de sufrimiento entre el pueblo. La pregunta es si las elecciones podrían representar una diferencia importante para dar término a la miseria que esta gente ha vivido por varias décadas. Agradecemos a Isán Casemí por la elaboración, redacción y locución del reportaje. Un agradecimiento especial al equipo de Detrás de la Razón, a los señores Godarcí y Almasí. Y hablando del equipo de este programa, tengo el honor de anunciar que mi colega y creador de Detrás de la Razón, Roberto de la Madrid, que es el conductor también, ha sido distinguido en Miami, Estados Unidos, como el mejor presentador internacional de programas de análisis de habla hispana. La Asociación de Locutores Hispanos en aquel país le otorgó al señor de la Madrid el prestigioso galardón del micrófono de oro. Y desde aquí nuestras felicitaciones para Roberto y para todos los que hacen posible la realización y difusión de este programa que llega a ustedes cada semana. Pero las gracias especiales son para usted, estimado televidente. Gracias por seguirnos. El día de hoy tenemos a 2 analistas participando y haciéndonos compañía y dando
sus opiniones. El primero es Francisco Coloane, analista internacional, que nos acompaña desde Santiago de Chile, y el señor Manuel Galeana, también analista internacional desde Madrid, España. Bienvenidos, caballeros. Estamos con Madrid. Manuel, háblenos de pronósticos. Explíquenos usted, según su opinión, el panorama político israelí de cara a las elecciones en una definición, unos 30 segundos. Díganos. Bueno, lo que parece por todas las encuestas y por todos los reportajes que se están haciendo es que realmente va a haber... Hasta hace pocos días se hablaba de un posible empate técnico entre el Likud y Campo Sionista o Unión Sionista. En las últimas horas ya parece el que podríamos estar hablando de 24 a 21 escaños con ventaja para el Campo Sionista. Que es, como todo el mundo sabe, esta unión que hay entre el Partido Laborista de Isaac Herzog y Hatnuá de Tzipi Livni. 3-4 escaños como posibilidad de mayoría para campo sionista, y a partir de ahí pues vendrán los tipos de coaliciones que puedan formarse, que en todo caso difícilmente van a ser muy estables. Francisco, ¿qué jugadores importantes existen a esta altura del partido, es decir, las elecciones israelíes? Bueno, el principal es el primer ministro, Benjamin Netanyahu. Este es una suerte de referéndum hacia él, su gestión, y sobre todo la eficiencia de su gestión, precisamente en esta exageración que él ha hecho de su mandato, de preocuparse de forma exagerada por los temas internacionales que le afectan a Israel, particularmente lo que le afecta en la región, y claramente se ha descuidado de los temas internos, porque hay una discrepancia bastante marcada, una brecha entre los elementos de la política doméstica interna, como bien decía en el programa anterior, el tema de la salud, el tema de la economía, el tema directo del circuito interno, ¿no es cierto?, que es el tratamiento con el problema de los asentamientos y el problema palestino. Netanyahu transformó la política de Israel como una especie de centro, ¿no es cierto?, elemento central de la política regional. Se preocupó demasiado de la destrucción de Siria, se preocupó demasiado en que Irak no se estabilizara, se preocupó demasiado de los ataques permanentes a Irán, se preocupó demasiado de cautelar y contemplar esa alianza con Estados Unidos para estar en estas alianzas, para mí bastante espurias, con Saudi Arabia, Qatar, en el sentido de este proyecto neoconservador de la formación de este gran Medio Oriente. Por lo tanto, Netanyahu, hoy día el voto es si efectivamente el elector israelí va a estar por un equilibrio entre la preocupación por lo doméstico o este énfasis en el tema de la protección a ultranza de Israel a toda costa en una región que fundamentalmente, desde mi punto de vista, está inestable precisamente por la política militarista de Israel. Ahora, Manuel, muchos lo niegan y parece tratarse, algunos dicen que se trata de una conspiración. ¿Hay sionismo en la política israelí? Digamos la verdad, digámoslo, y cómo se aplica y cuál es el contexto de este sionismo. ¿Es negativo, es positivo, le ayuda o no le ayuda? ¿Cómo es esto, Manuel? Bueno, Israel, todo el mundo sabe, es el Estado sionista por excelencia. ¿En qué le ayuda esto? Yo creo que esto le ayuda en recabar lo que hace, que es toda la ayuda del sionismo internacional en los aspectos políticos, en los aspectos económicos. Pero bueno, por otra parte, en estos momentos la situación, después de, como ha dicho el compañero desde Chile, de todo lo que lleva pasando los últimos 2-3 años, especialmente en la vecindad, en Siria y en otros países, pues la situación puede cambiar. Y puede cambiar porque, por ejemplo, el partido que se prevé que saque la tercera posición en escaños es este partido, que es la Lista Común Árabe, que se presenta por primera vez. En teoría, si esto es así y si concurre la circunstancia de que el campo sionista saca 24 escaños o 25,
podríamos quizá estar mirando con un poco de ilusión el futuro. Digo a un poco de ilusión porque no sé realmente si existe una gran diferencia. Este partido se llama campo sionista, luego el aspecto sionista va a estar ahí o va a seguir ahí muy entroncado. Posiblemente el que pueda haber algún cambio, alguna variación con respecto a los palestinos, pues es lo que esperaríamos, ¿no? Ahora, Francisco, en este contexto que mencionaba nuestro analista Manuel desde España, ¿tú crees que aquello tiene consecuencias para Israel? Algunos desde ya están hablando de que Israel se está aislando de la comunidad internacional con este tipo de extremismo de derecha o de utilizar el sionismo en un contexto negativo políticamente. Bueno, como decía el colega español, la caracterización del sionismo como, diría yo, el caballo de batalla, ¿no es cierto?, de la política israelita o del Estado de Israel, ya está consolidado eso. Es decir, más allá de eso también hay una caracterización del sionismo en el sentido de convertir a Israel en un Estado fundamentalmente judío. Digamos, no hay una configuración diferente a lo que ya ha ocurrido. Respecto al aislamiento, ese aislamiento es relativo, porque yo no considero que tener una alianza con los países de la Liga Árabe para derrocar, digamos, participar permanentemente en el plan de derrocar al presidente Bashar al-Assad en Siria, eso no significa aislamiento. Eso se está haciendo en conjunción, ¿no es cierto?, en consonancia con la Liga Árabe. Egipto se ha ido apartando, Irak se ha ido apartando de eso, Emiratos Árabes de alguna manera han tenido una actitud mucho más independiente últimamente, pero eso no significa aislamiento. Israel tiene un gran compromiso con las políticas de la Alianza Transatlántica y la Comunidad Europea y de la OTAN. Israel tiene una gran alianza con Estados Unidos, por lo tanto es un aislamiento relativo. Yo diría, lo que sí puedo interpretar que usted dice de aislamiento, que esa política extremista, militarista al extremo de Israel, sí es posible que esté alienando a la política internacional en general. Ya hubo un traspié de Netanyahu en su visita al Congreso, en donde rompió el protocolo de Estado a Estado al no consultar o no ir a través de los mecanismos de la Casa Blanca para ir a exponer su discurso en el Congreso de Estados Unidos, y eso significó un rebuke, como se dice en inglés, un rechazo por parte de la Casa Blanca, por una actitud indebida desde el punto de vista de los aliados tan importantes. Eso no dañó la alianza, los elementos nucleares centrales de la alianza, pero son aquellos síntomas de una política en el Likud, bajo el liderazgo de Netanyahu, que en este momento yo creo que el israelí más racional, como Amos Oz, que es un intelectual importante, obviamente ha hecho unas críticas respecto a esta política ultranza del Likud bajo el perfil político de Netanyahu. Ahora, Manuel, ¿usted cree que este discurso de Netanyahu ante el Congreso estadounidense le ayudó o más le perjudicó en la agenda que él tiene y la de su partido? Bueno, la actuación en las cámaras americanas que tuvo Netanyahu, y aplaudido ampliamente por todos ellos, era algo fácilmente previsible. La mayor parte de los congresistas y senadores norteamericanos están bajo el influjo, la influencia o posiblemente incluso la amenaza en algunos aspectos por parte del American Israeli Public Affairs Committee, el Comité de Asuntos Públicos americano-israelí. También le apoya muy fuertemente la mayor logia masónica judía que existe en el mundo, que es los Bnai B'rith norteamericanos, ¿no? Y bueno, pues Netanyahu, por otra parte, bueno, esto no le refuerza en absoluto en el tema de la campaña, porque, bien, en Israel se percibe de alguna manera a Irán como una amenaza, pero algunas de las cosas que dice Netanyahu son de difícil seguimiento. Él habla, por ejemplo, cuando habla de la seguridad, que es su punto principal, categoriza el que sus preocupaciones son por este orden: Irán, Hamas, Hezbollah y el Estado Islámico.
sería para reír si no fuera para llorar, porque el Estado Islámico no se sabe de que haya atacado en todos estos años para nada a Israel. Es más, lo que sí se sabe es que a través de las fronteras de Siria con Israel muchas veces hay un flujo continuado de estos terroristas que van a curarse y a sanarse a hospitales israelíes. Es algo totalmente inaudito, por lo tanto, el que diga que el Estado Islámico podría ser una amenaza para Israel. Y complementando lo que dijo el compañero de Chile antes, él habló de la configuración de si Egipto, Irak, cierto posicionamiento, Europa, Estados Unidos, pero hay que recordar que son principalmente los países que están cediendo su territorio para bases, para entrenamiento de terroristas, como son Turquía y Jordania, los que yo creo que tienen una gran culpabilidad, porque unos ponen el dinero, como Arabia Saudita y Qatar, otros ponen el territorio, como estos otros países que he mencionado, y finalmente ya sabemos que el entrenamiento y el material de guerra lo ponen principalmente Francia, el Reino Unido y Estados Unidos. Ahora, Francisco, como nosotros tenemos esta obra gráfica que han diseñado los artistas de Hispan TV, y aquí tenemos una referencia muy clara, ¿no? Tenemos a Netanyahu con unos niños palestinos llorando. Son 9 años, son 3 términos, es el primer ministro con mayor permanencia después de Ben Gurión. Netanyahu estuvo hablando 2 veces, 3 veces, 4 veces en contra de Irán, 5 veces en contra de Siria, 6 veces en contra de todos los enemigos invisibles o inventados. Pero al mismo tiempo, dentro de Israel hay una clase social que requiere medidas sociales urgentes. Al mismo tiempo se le acusa de corrupción. La esposa del señor Netanyahu parece que vive una vida de multimillonaria gastándose cifras millonarias. Francisco, ¿cómo es esta retórica de la seguridad de Israel cuando en realidad parece que hay problemas más importantes en Israel? Exactamente, porque, como decía anteriormente, este énfasis en la protección de Israel a toda costa y entrando en la lógica de la desestabilización de la región, Israel ha tenido muchas ventajas con esa desestabilización, incluyendo el ISIS, que es, como sabemos, una industria terrorista fabricada precisamente para desestabilizar esos estados, y el ISIS es funcional a la protección de Israel. En lo doméstico, obviamente eso tenía un efecto, un impacto negativo, pues Israel se ha desgastado con el tema internacional y con la conducta exterior del Likud bajo el liderazgo de Netanyahu, y este es el resultado. Como usted bien dice, hay medidas urgentes que se tienen que tomar respecto a los palestinos, respecto a los árabes que están dentro de Israel y respecto también al tema de los asentamientos, al tema del Golán. Es decir, en el circuito inmediato, como dicen los chinos, los filósofos de Confucio, Netanyahu no se está preocupando del circuito inmediato, él se está preocupando del circuito que está un poco más allá, ¿no es cierto?, que no es Siria precisamente, se está preocupando demasiado de Irán, preocupado demasiado de Irak. Y eso le ha significado un daño a la preocupación del circuito inmediato, como dice la filosofía china, que primero te tienes que preocupar del circuito inmediato, después el escenario del espectáculo que está más allá. Y Netanyahu ha hecho lo contrario de lo que debe ser un político, en el sentido que la cohesión interna de Israel es lo que se está vislumbrando que se está perdiendo. Yo creo que lo de Gaza influyó. Manuel, vámonos a Madrid. Yo creo que las negociaciones exitosas que está llevando a cabo... Hablando de este discurso de miedo que Netanyahu está elaborando para el electorado, les está tratando de convencer de que hay amenazas reales o inventadas. Pero ¿cómo es la opinión pública israelí? ¿Cómo es el pueblo israelí? ¿Ellos creen todo esto? Porque a veces, si nos referimos a la historia de la política o vemos cualquier situación donde un político plantea ciertos chivos expiatorios para desviar la atención pública de algunos escándalos o algunos problemas que se pueden presentar en su carrera, y en el caso de Netanyahu los temas de corrupción no son ajenos a su carrera política. Entonces, ¿no podría ser el miedo, la doctrina del terror, las amenazas, un tipo de chivo expiatorio para desviar la atención de la opinión pública y el electorado en estos momentos? Yo
Yo creo que posiblemente es muy así como lo has dicho, porque, como dije al principio, y está ampliamente reconocido en muchos sondeos y en mucha prensa sobre este tema, realmente el pueblo de Israel, o una mayoría del pueblo de Israel, no percibe la amenaza de Irán como Bibi Netanyahu dice que él lo percibe. Que sea básicamente para encubrir temas de posible corrupción, este derroche por parte de su mujer y otras muchas cosas, es mucho más que posible. También para lidiar con el tema de la economía general del país, que parece ser al que no le ha prestado mucha atención y que es lo que va posiblemente a darle esta victoria a campo sionista, porque existe un problema muy grande en Israel, al parecer, que es la inflación de productos básicos, inflación en el tema de los alquileres y finalmente, aunque no se había mencionado, lo mencionó antes nuestro colega chileno, lo que tenemos que decir es que con el tema de los asentamientos, lo que realmente está poniendo muy difícil para un futuro, si es que llega a esa situación, es el poder delimitar en un momento determinado la posibilidad y límites geográficos de un Estado palestino separado, porque hay aproximadamente unos 200 asentamientos en el área de Cisjordania, con unos 350.000 colonos aproximadamente, y por otra parte, en la parte este de Jerusalén, otros 300.000. Esto va a hacer, como digo, muy difícil esto. La situación con Palestina en este momento es difícil porque la reciente unión a la Corte Criminal Internacional por parte de Palestina ha tenido como consecuencia una retención de pagos de impuestos que tienen que darle a los palestinos, no se los está dando. Por otra parte, esto en respuesta está generando una suspensión por parte de la autoridad palestina en cuanto a cooperación de seguridad. Tiene un tema difícil interno, tanto por el tema palestino y como por el tema inflación, el tema económico, y obviamente él se excusa en esta amenaza iraní, aunque el único que amenaza es él a Irán. Tiene una situación difícil, esperemos y recemos para que hayan 3, 4 o más votos de diferencia con este campo sionista, no porque sean el campo sionista quizá mucho mejor en cuanto al sionismo, pero en cuanto a que puedan hacer una alianza sobre todo con esta tercera fuerza emergente, que es la lista común árabe. Por supuesto, no se va a hacer esa unión, espero, con otro de los partidos pequeños, el que dirige el señor Avigdor Lieberman, que en plena campaña ha dicho que a los árabes desleales con el Estado hebreo habría que decapitarlos con un hacha, de forma textual. O sea que el extremismo no es algo nuevo y tampoco nos olvidemos, yo quiero adherir a su comentario, los 2.200 muertos de la última incursión israelí en Palestina y lo que representa la justicia internacional o la injusticia internacional al ignorar todos estos temas. En todo caso, caballeros, yo quiero agradecerles por su presencia el día de hoy, por sus opiniones. Estoy seguro que nuestros televidentes aprecian recibir información desde un punto de vista distinto a lo que sería la prensa corporativa o la manipulación de la información, porque a pesar que ya se nos va el tiempo para terminar este programa, nosotros sabemos y es evidente que la prensa corporativa está manejada esencialmente y orientada a defender el sionismo. Pero para ustedes, estimados televidentes, la teoría social pues dice que con fábulas de horror diseñadas a medida se puede generar el efecto correspondiente de los enemigos invisibles, la manipulación histórica. Y en la composición semántica del discurso, pues no es un secreto que los medios de comunicación necesariamente obedecen a líneas editoriales que les aprestan a entreguismo y a veces hasta falsedad. Por ello, cuando el sionismo se disfraza de democracia, no sorprenden los discursos apresurados ni los dramatismos innecesarios como los del liderazgo israelí, ejemplo, el discurso de Netanyahu ante el Congreso o ante la ONU. Pero a fin de cuentas, aquella retórica, cuando usted la escucha, es algo que solo usted, estimado televidente, le corresponde sopesar en su verdadero contenido y sentido. Muchas gracias por acompañarnos en Detrás de la Razón.